Bariloche, en Instagram Consenso Bariloche y en el Facebook Consenso Bariloche también, para continuar con las exposiciones que por la tarde prometen ponerse aún más interesantes si es que esto es posible. Como ustedes ven, ya están sobre el escenario quienes integran este panel que se refiere puntualmente a la cuestión jurídica. Hemos escuchado palabras como presencia, ausencia del Estado, legalidad, interculturalidad, pacificación, muchas palabras que seguramente tendrán que ver con lo que va a suceder aquí. Simplemente les digo que están sobre el escenario y conformando el panel el doctor Daniel Sapsay, que ustedes lo conocen suficientemente. No voy a hacer la enumeración de la biografía de cada uno porque ya la va a hacer el moderador. El doctor Ernesto Saavedra, el doctor Hugo Burgenich y la doctora Mercedes Lasmater, que es secretaria legal y técnica del municipio de San Carlos de Bariloche. Ya los dejo entonces en la compañía y en la coordinación y moderación por parte del doctor Miguel del Pino, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires con un máster en la Universidad de Pensilvania, socio del estudio Malvar, O'Farrell y Mayral desde el año 2008. Miguel, doctor, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Los veo muy tranquilos, no sé si me escuchan bien. ¿Me escucha bien? Bueno, los veo muy tranquilos y preparados para un gran panel como es el panel de los abogados después de este excelente almuerzo. Así que espero que los podamos divertir, digamos. Por eso hemos venido todos de corbata, para que nos presten más atención y, digamos, estar distintos a todo el resto. Me cuesta estar en Bariloche y estar de traje y corbata, pero bueno, fue un acuerdo que hicimos en el panel representando la profesión que ejercemos, digamos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre las cuestiones jurídicas y tenemos un panel súper interesante. A mi costado derecho está Mercedes Lamatre. Mercedes es abogada de la Universidad del Comahue, es la secretaria legal y técnica de la Municipalidad de Bariloche. Al costado de Mercedes está Daniel Sapsay. Daniel Sapsay es un gran catedrático. No sé si realmente si necesita presentación Daniel Sapsay. Puedo decir que es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, que es un título que pocos de los abogados de la República Argentina lo tienen, y es un título muy difícil de alcanzar. Y bueno, Daniel después tiene un currículum enorme. Yo solo les puedo decir que cuando me recibí de abogado, mi papá, que también era abogado, me regaló una constitución que estaba comentada por el doctor Sapsay y me dijo: siempre que tengas una duda, este es el libro que te va a resolver tus dudas. Así que desde que me recibí de abogado que lo tengo al doctor Sapsay en la cabeza, digamos, y hace unos cuantos años ya. Al costado del doctor Sapsay, el doctor Hugo Burgenich. Hugo es abogado y ejerce la profesión en la ciudad de San Martín de los Andes. Es abogado de la Municipalidad de Junín de los Andes, es abogado de la Municipalidad de Villa Langostura. Hugo es abogado de la Universidad de Buenos Aires y además es abogado en España, es licenciado en Derecho en España. Al costado de Hugo está Ernesto Saavedra, abogado de Bariloche, conocido por muchos de los que están aquí. Ernesto es egresado de la Universidad de Salta y tiene una actuación de muchos años y de mucho prestigio aquí en la ciudad de Bariloche. Bueno, con esta introducción, bueno, de vuelta, yo no necesito presentarme, fui introducido. Solo les puedo decir, y algunos de ustedes se pueden estar preguntando, ¿qué hace un abogado de Buenos Aires acá? Y quiero responderles esa pregunta. Yo vengo a la Patagonia desde muy chiquito, le tengo mucho aprecio a la Patagonia y la problemática que estamos viviendo es una problemática que a mí me conmueve mucho, con lo cual, para responder, si alguno tiene esa duda, la respuesta es: porque me gusta la Patagonia, porque la quiero, porque vengo mucho y porque traigo a mis hijos acá y quiero mostrárselas a mis hijos y que vivan realmente la naturaleza como la tienen que vivir. Así que esa es la razón por la cual yo estoy sentado hoy acá y voy a ayudar en todo lo que puedo para resolver todas estas situaciones. Habiendo dado esta introducción, les voy a comentar cómo es el panel. Vamos a tener una presentación de Daniel, que va a hablar durante 15 minutos. Daniel va a hablar sobre la cuestión más genérica o más general del concepto de propiedad y propiedad ancestral y qué dice la Constitución Nacional Argentina, qué dice las normas argentinas y cómo se refiere a ello a las convenciones internacionales. Y después los otros tres panelistas van a comentar 10 minutos cada uno sobre casos en particular
Y luego de eso va a haber un espacio para preguntas y respuestas. De vuelta, las preguntas hay que presentarlas por escrito, nos las van a pasar y vamos a tratar de responderlas a todos. Así que, Daniel, con esta introducción, tuya es la palabra. Un placer estar con ustedes, es un tema que me conmueve. Yo vengo de Bariloche desde que era pequeño. Estuve también en distintos momentos respecto de temas institucionales de esta ciudad, inclusive tuve el honor de que se me pidiera asesoramiento en la Carta Orgánica de la ciudad de Bariloche. Así que para mí es un placer estar nuevamente acá, si bien lo que me trae es un tema que realmente me conmueve y después de lo que ocurrió hoy me conmueve aún más, porque vi a los protagonistas que sufren de esta situación tan penosa. Tenemos que tener en cuenta que de lo que se trata es no solamente de un problema de discusión de títulos de propiedad, sino de un problema de gravedad institucional. Cuando se habla de gravedad institucional se está tomando un término de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que implica que la cuestión sobre la que se va a pronunciar pone en juego temas contemplados en la Constitución Nacional y por lo tanto que tienen que ver con la vigencia de ella misma y del Estado de Derecho en su conjunto. Y esto es de lo que se trata, simplemente como una breve introducción. En segundo lugar, que al respecto se vive una situación de emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ancestrales, que esa situación proviene de la sanción de la ley 26.160 que tanto se citó, que debía tener una vigencia de 4 años y que sin embargo va a regir hasta fines de este año, noviembre de 2021. Es decir, una emergencia extendida, yo diría hasta el infinito, porque nada nos garantiza que no exista la tentación de una nueva emergencia. Es importante tener en cuenta que emergencia y Estado de Derecho en realidad es una antítesis. ¿Por qué? Porque siempre que se declara una emergencia, un pedacito de la Constitución se cae. Es decir, eso implica directamente la no vigencia, sobre todo de temas vinculados con el pleno ejercicio y goce de derechos fundamentales que la Constitución y los tratados reconocen. Entonces, su extensión sin motivo razonable es por demás preocupante, porque se va viviendo de a poco en el reino del no derecho. Y el reino del no derecho es aquello que se produce cuando la institución que crea esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se transforma en una suerte de primus inter pares que ejerce funciones de todo tipo, no solo aquellas que se le confían en la ley, que tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad de hacer un catastro, una división, una identificación de tierras, sino también una extensión hacia la adjudicación a partir de procedimientos tortuosos. No quiero entrar en detalle porque me voy a salir realmente del tema, pero que es importante tenerlo en cuenta y que se grafican en un término, el término la carpeta del INAI. Carpeta que además se mantiene en una suerte de opacidad total. No se puede acceder a su conocimiento y sirve, y lo vamos a ver seguro con las exposiciones de los casos en particular, sirve e inclusive para consagrar situaciones fácticas de ocupación, de usurpación de tierras. Es decir, los casos que nos contaron las personas que nos hablaron esta mañana con tanta emoción, con tanta enjundia y con tanto amor por la tierra, implican desde el punto de vista de la definición de delitos, la usurpación de tierras por despojo. No tiene nada que ver con lo lindo que implica la lectura del inciso 17 del artículo 75, que en nuestra Constitución Nacional, después de la reforma del 94, reconoce el derecho de los pueblos originarios y entre ellos la posibilidad de acceder a aquellas tierras que ocupaban ancestralmente y que sirven para su desarrollo humano, para abreviarlo lo máximo posible. Pero acá es importante también tener en cuenta que debe tratarse de ocupación pública, actual, tradicional y fehacientemente acreditada de esas tierras, por parte además de comunidades que están registradas en un registro específico. Y además que existen tiempos para hacerlo. Yo no lo puedo hacer cuando se me da la gana, sino que realmente cuando
ha existido sobre todo antes de la existencia de esta ley, sino uno ya ve claramente que hay una posición no honesta. Yo quiero recordar al respecto, voy a citar algunos otros, el caso de la comunidad Las Guaitecas, que dio lugar precisamente a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y allí la Corte recordó, por ejemplo, en relación al uso y la ocupación territorial indígena, que más allá del establecimiento de aldeas específicas, incluye tierras que utilizan para la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el transporte, la cultura y los fines. Es el caso, en este caso, comunidad indígena Sauyo, difícil versus Paraguay, muy difícil de pronunciar, y allí se encuadra claramente cuándo se dan los requisitos para que la Corte Suprema considere que se han cumplido los extremos del inciso 17 y aún del artículo correspondiente del tratado, conocido comúnmente como Pacto de San José de Costa Rica, que, y acá es muy importante ir teniéndolo en cuenta, esta suerte de tensión, que es lo que está en danza, entre propiedad privada y propiedad comunitaria indígena. Ambos derechos están contemplados tanto en nuestra Constitución Nacional, artículos 17 e inciso 17, artículo 75, ya citados respectivamente, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, ambos en el artículo 21 en ese caso. Y no se establece ningún tipo de jerarquía entre ellos. Yo no sé por qué se ha llegado a una confusión tan grande en el sentido de considerar que uno de esos derechos está por encima del otro. Creo que en esto ha tenido una influencia, a mi modo de ver, una visión religiosa del Papa Francisco, que dijo que la propiedad privada es un derecho secundario. Quiero decir enfáticamente, como lo respondí en muchos programas de televisión cuando se me preguntó sobre esto, como yo no conozco el derecho canónico, no me meto en eso, pero sí puedo decir lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional interno. No establece ningún tipo de diferenciación en orden de jerarquía entre una propiedad y la otra. Es la propiedad y debe, en caso de superposiciones, que por supuesto que se producen, hay que recurrir a algo que es clave, el principio de complementariedad entre derechos, no de la supresión de unos por otros. La complementariedad es el aspecto básico, que no se puede decir en abstracto cómo se complementa. Va a ser sobre la casuística. En cada caso se verá cómo se complementan, de manera de no destruir el derecho de ninguno de ambos. Acá cuando nos contaba la señora que vino con su sobrino, la tradición de la propiedad de ellos, que proviene de más de un siglo, la cantidad de generaciones, el título de propiedad. ¿Cómo es posible que eso sea anulado por un acto y actos sucesivos de despojo por usurpación, en donde yo dice usurpación por despojo, donde yo digo que se agrega la violencia, la agresión, los daños personales? Para un penalista se haría un festín todo lo que se comete. ¿Por qué digo esto? Porque si hay algo que una Constitución del Estado de Derecho no permite, son las vías de hecho. Por eso Estado y Derecho. ¿Cuál es el sentido de Estado y Derecho? Estado es la autoridad. Derecho es el guión institucional al que la autoridad debe estar sometida, señores. Nunca debe salir precisamente del derecho. Es imposible invocar, como existe la cláusula del inciso 17, artículo 75, yo avanzo y como me considero titular de esos derechos, me considero que se dan las condiciones de posesión que a través de 3 calificaciones la Corte recoge, entonces ocupo fácticamente. Y ni siquiera demostrando de que soy efectivamente una comunidad originaria. Ni demuestro la identidad, ni demuestro los extremos para que se exige en cuanto a la posesión. Y sin embargo, no solo me planto sobre esas tierras, sino que además cometo daños, destruyo fauna, flora, es decir, destruyo biodiversidad y me pongo a agredir, a lastimar. Cuando una de las personas que habló, creo que fue Frutos, ya estoy cansado de que me castiguen, la verdad que a mí me dio ganas de abrazarlo.
que me puse en su piel, dije, ¿cómo es posible que se normalice y que nadie actúa una persona a la que se le pega en la Argentina, a la que se la castiga físicamente? Perdonen que le ponga este componente que puede ser tomado como melodramático. Me sale realmente del corazón porque me retrotrae a las páginas más negras de la historia de diferentes dictaduras que asolaron y que lamentablemente siguen asolando bajo otros ropajes el planeta Tierra. Lamentablemente. Entonces no quiero de ninguna manera que eso ocurra en la Argentina. Y si yo he logrado alguna respetabilidad, quiero poner bien claro que esto es absolutamente contrario a derecho. Nunca puede ser admitido. Pero es más, sé que en muchos casos, y el ministro de Seguridad de Chubut de alguna manera lo explicó, esto posterga a otras personas, como hemos visto con otro tipo de tomas de tierra, las de Guernica en provincia de Buenos Aires. Fíjense que además se vincula con poblaciones que ni siquiera son autóctonas. Son especies de migrantes que vienen del conurbano bonaerense a la posibilidad de crear algo similar que ha implicado el monumento a la no integración territorial en la Argentina. Es el peor modelo. Y eso no es ideológico, es práctico. Los resultados así lo dicen. Entonces, lo que yo quiero, porque no quiero usar más que el tiempo que me corresponde, es leerles las conclusiones que en este machete, que es un artículo que yo he escrito, he tratado de condensar porque creo que sintetizan para los últimos minutos lo que les quiero decir. A ver, tocar páginas, están acá. Discúlpenme mi desprolijidad, porque allí están precisamente en estas reflexiones finales una interpretación literal de la ley 26.160 a la luz del contexto en el que fue redactada y teniendo en cuenta su objeto y fin, permite concluir que el recaudo exigido para suspender los desalojos es la ocupación actual, pública, tradicional y fehacientemente acreditada de las tierras. Asimismo, por sus características de emergencia, la norma es de interpretación restrictiva. Por lo que les decía antes, emergencia es contrario a Estado de Derecho. Entonces, toda interpretación tiene que ser lo más restrictivo posible. Si no, avanzo aún más de lo que de por sí la norma ya de manera, diría, abusiva está reconociendo. La ley 26.160 resulta aplicable a aquellas comunidades registradas que ocuparan las tierras en disputa de generación en generación. Deben evitarse los despojos de tierras que sufren las comunidades originarias y ser protegidos sus derechos constitucionales y convencionales y a su vez sancionarse las conductas dolosas de aquellos grupos que sin ser comunidades registradas y sin cumplir con el recaudo de ocupación desde hace generaciones pretenden sacar ilegítimo provecho de la tutela que otorga la ley 26.160. Esta ley no ampara nuevas ocupaciones ni el ejercicio abusivo del derecho. Esto es fundamental. La Constitución Nacional no establece una jerarquía de derechos, en defecto, cuando estamos en presencia de una colisión entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras, una adecuada interpretación constitucional nos lleva a armonizar aquellos derechos en pugna a fin de evitar su destrucción recíproca. Resulta crucial armonizar los intereses comunitarios con la necesidad de evitar la destrucción del derecho de propiedad. A esto digo, y no lo voy a dar porque no tengo tiempo, las citas a Esteban Echeverría, lo que decía sobre qué implicaba el derecho de propiedad en materia social para el desarrollo de una comunidad. Para ello es necesario analizar caso por caso, sin prejuicios dogmáticos. Justamente el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra no debe ser leído de manera absoluta ni cejada. El derecho a la propiedad privada y el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras son derechos humanos que gozan de igual protección. Ambos se encuentran contenidos en el artículo 21 y no voy a volver acá a leer lo que ya les había dicho, ya estoy prácticamente concluyendo. Las usurpaciones, tomas de tierra y daños a la propiedad privada no tienen raíz legal o constitucional. En sentido contrario, implican una inadmisible violación a la misma, violación a la Constitución y al orden legal.
se configuraría una situación de abuso de derechos y luego de la sanción de la ley 26.160, grupos de personas se afincaran y reclamaran la titularidad de tierras que nunca habitaron ni tampoco lo hicieron las generaciones previas. Lo mismo sucedería si no existieran elementos probatorios que acreditaran la posesión tradicional, pública y actual. Es imprescindible sancionar esas conductas dolosas a efectos de diferenciar los reclamos comunitarios legítimos de aquellos que se burlan de la legalidad. La demora del relevamiento técnico jurídico catastral del INAI y su contradicción con sentencias judiciales firmes ponen de relieve una situación de gravedad institucional que genera una notoria inseguridad jurídica sobre la vigencia del derecho de propiedad privada en la provincia de Río Negro y en otros lugares de la Patagonia. Las autoridades tienen la crucial misión de fomentar la coexistencia pluricultural y de defender la propiedad privada por tratarse de un derecho humano de igual jerarquía a la propiedad comunitaria de las tierras. Y por último, es necesario el diálogo intercultural para resolver la conflictividad imperante en la actualidad en el caso de Villa Mascardi y en otros rincones de la Patagonia y del país. Debe provenir y ser fomentado desde el Estado. Y adhiero a las palabras de la gobernadora, como así también que existieron desde la autoridad nacional abusos y excesos absolutamente inadmisibles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Pasamos entonces a la parte de comentarios a la exposición de Daniel y vamos a empezar con Hugo. Hugo, la pregunta que yo tengo para vos es, este juego de la ley 26.160 y el INAI, y cómo puede ser que una ley dictada en situación de emergencia, que durante esa emergencia suspende los desalojos, que el objetivo de la ley es realizar un análisis de cuántas comunidades originarias hay, dure tanto tiempo y que al final parecería, mirando de lejos, que una resolución del INAI de comunidad originaria otorga título de propiedad. ¿Cómo lo ves vos? Bien. En primer lugar, la ley 26, primero me castigaste para hacerme hablar después del profesor Zappa. Eso es terrible, no la puedo remontar. Irremontable. Bueno, va la respuesta ahí. A partir del artículo 75, 16 y 17, donde habla de reconocer la posesión y la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las poblaciones indígenas, aparece la ley 26.160 con el objeto de determinar cuáles son. A ver, ¿qué tierras? ¿Cuáles son las tierras de las que estamos hablando y las que hay que reconocer de derecho? Así, ese es el origen de la ley 26.160. Ahora, lo que vos me preguntás, que es cierto, vamos a darle una mirada administrativa a lo que dijo el doctor Tapsay desde la mirada constitucional. El INAI es, como ustedes todos saben, es un órgano del Estado Nacional, depende del Ministerio de Acción Social, un organismo del Estado. Los organismos del Estado hablan por vía de resoluciones. Esas resoluciones son actos administrativos. En consecuencia, esos actos administrativos tienen, digamos, esa calidad que tiene de acto administrativo. Cuando afectan un derecho particular, deben ser específicamente notificados a quien tiene afectado ese derecho. Eso lo dice la ley 19.549 de procedimiento administrativo. Solo pueden ser publicadas cuando son de afectación general, no cuando afectan a alguien. Por eso lo que vos me preguntás, de que el INAI, y ya lo señaló el doctor Zapsay, genera una cuestión como casi secreta de cómo lleva a cabo ese operativo, porque permítanme contarles qué es, a ver, qué es ese procedimiento. Ese procedimiento de la ley 26.160 no es más que un procedimiento pericial, son un grupo de profesionales, un agrimensor que traza los planos del lugar que se supone ocupado, un antropólogo que determina el vínculo que tiene con la tierra tradicional esa comunidad,
algún abogado que determina la situación dominial, catastral, y todos esos profesionales producen un dictamen. Ese dictamen lo toma el INAI y es ahí donde dicta una resolución, que es lo que te decía, es un acto administrativo, y por eso forman la conocida, la tan mentada que todos escuchamos, carpeta. El INAI suele entregar la carpeta de relevamiento con muchísimo apoyo de prensa, con fotografías, y tiene como, digamos que tiene apariencia de título cuando cualquier persona lo ve, porque le entregaron la carpeta a la comunidad tal o cual, y no le están entregando más que un dictamen pericial. Y no solo eso, sino que en muchas ocasiones estos trabajos no son mensuras, son planos, determinaciones, que muchas veces son superpuestas con otros títulos del dominio, con propiedades privadas o públicas, y no son notificadas las personas que son afectadas por esa superposición. Y esto es lo que avala de algún modo este secreto, convierte el acto administrativo en ineficaz. Un acto administrativo que no está notificado a quien lo agravia es un acto ineficaz de legalidad administrativa. No sé si eso te da la respuesta. Totalmente. Bien. Bueno, muchas gracias, Hugo. ¿Querés que agreguemos algo más? Como vos quieras, si querés, tenés unos minutos más. Así que... Sí, ¿tengo algún momento más? Sí, por supuesto. Bueno, sí, tengo algunas cosas más para decir. Esencialmente, lo que me parece que casi que es el resumen de toda esta situación. El otro día, dialogando con el doctor Sapsay, yo decía, hay ausencia del Estado. El doctor Sapsay, con su agudo oído docente, me corrigió y me dijo, y no hay una ausencia, hay una mala presencia del Estado. Y creo que si juntamos las dos cosas, me parece que suceden los dos problemas. Una mala presencia, que es cierto y la vemos por esta actitud excesiva de INAI, y una ausencia, ¿por qué? Porque tanto el artículo 75, inciso 17, como el convenio 169 de la OIT, como la ley 23.302, contienen una solución, ya está contenida en la ley, en la Constitución, en la Convención, una solución para armonizar estos derechos. Acá tenemos una colisión de derechos, el derecho comunitario indígena por un lado, y el derecho de propiedad que todos conocemos, con lo que es la posesión, el señorío posesorio, el ejercicio efectivo de alguien que se comporta como dueño, que planta árboles, que hace un cerco. Ahora, ¿qué pasa? Que la convención que mencionamos, la 169, incorpora un nuevo sistema posesorio que medio como que es absolutamente distinto a la posesión del concepto romano que aprendimos en la Facultad de Derecho, que es este que les conté, y dice el convenio 169 que hay que asegurar para sus derechos otorgarle otras tierras distintas, aunque no las ocupen efectivamente, porque como eran pueblos nómades y por ahí transitaron, pasaron, recolectaron leña o llevaron a cabo actos de tipo religioso o de algún tipo, entonces eso solo sería, para la mirada convencional, sería posesión. Aparece un nuevo sistema posesorio, ¿no? Entonces, este es el juego de estas cosas, me hace concluir que además el 169, en su artículo 14, inciso 1, incorpora un concepto muy interesante y dice que cuando no se le puedan reintegrar sus tierras, las que tradicionalmente ocupan, porque lo prevé, hay que indemnizarlos o hay que darle otras tierras en calidad, y dice la Convención, de estatutos jurídicos similares y del mismo tipo, de la misma calidad, otras tierras para compensarlos. ¿Quién se las tiene que dar? El Estado, obviamente. Y el artículo 75, inciso 17, contempla también esa posibilidad, porque habla de otras tierras aptas y suficientes. Cuando dice hay que reconocer las tierras u otras tierras aptas y suficientes, eso da a entender
otras no son aquellas tradicionales, sino otras distintas, otras diferentes, que los pueden llegar a compensar. Por su parte, la ley 23.302, que es la ley de creación del INAI, y establece una serie de catálogos de derechos que hay que reconocer a las comunidades indígenas, contempla también en un artículo que debe haber los recursos del Estado y deben haber las partidas necesarias y todo lo económicamente necesario para que la ley se haga efectiva, para que se le pueda reintegrar tierras diferentes que las que ocupan. Y esto lo digo porque acá en estas provincias jóvenes, que nacieron a la vida institucional como provincias sobre mitades del siglo XX, por los años 50, como es el caso de Río Negro o de Neuquén, antes eran territorio nacional. ¿Y quién gestionaba? ¿Quién daba la seguridad jurídica a los títulos? Lo daba la Dirección de Tierras y Colonización de la Nación, organismo del sistema, que a medida que las provincias fueron siendo autónomas y convirtiéndose en provincias, les fueron pasando los registros de la propiedad inmueble, así como venían. Ahora, el custodio de esos títulos, digamos, el que dio seguridad jurídica a esos títulos, no hay duda que es el Estado los gestionó, el Estado los cuidó, el Estado le dio publicidad a todos esos títulos y le dio esa gestión jurídica que le otorgaba la seguridad jurídica del título. En consecuencia, hoy en día, obviamente el Estado, cuando hay un tipo de usurpación o cuando hay una superposición que surja de la ley 26.60 o de sus relevamientos, ¿quién tiene que concurrir a soportar y a compensar y a armonizar sobre todo esos derechos? El derecho de propiedad que se ve afectado de una persona o incluso a veces del Estado, porque a veces es el dominio público, es parques nacionales, es ejército argentino, es otra propiedad. Tiene que ser el Estado el que concurra a esa compensación. Entonces, por eso, digo, ese es el lado, digamos, del Estado ausente, además del Estado mal presente que recién señalaba el doctor Sapsa. La armonización, la suspensión de todo conflicto, de todo choque de derechos está a cargo del Estado. El Estado tiene que estar presente para armonizar esos derechos. Eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Hugo. Ernesto, hablemos un poquito del abrazo que Daniel le quiere dar a Diego Frutos, que en realidad creo que se lo queremos dar todos, porque todos quedamos muy conmovidos con la explicación que nos dio. Vos estás muy activo en el caso de Villa Mascardi, defendiéndolo a Diego, trabajando para el obispado, trabajando para la comunidad de Huinitray. ¿Nos querés contar un poco en qué consiste el caso y cómo lo ves vos? Sí, cómo no. Bueno, la verdad que la vara ha quedado altísima. Después de las dos exposiciones de los colegas anteriores ha sido magnífica. Yo atendiendo la brillante explicación que dio el doctor Sarsay desde el punto de vista constitucional de cómo se compone y la complementariedad que hablábamos ayer, hoy hace un rato, sobre los derechos, los distintos derechos de propiedad, tanto el de propiedad que conocemos todos, del origen tradicional romano, y el derecho de propiedad comunitaria, y el marco legal que ha dado Hugo. Me parece que yo voy a tratar de ver cómo se está aplicando esa situación, cuál es la situación real, qué es lo que está pasando en Mascardi. Tengamos mucha atención en lo que dijeron los colegas anteriores para poder entender qué es lo que pasa en Mascardi. En Mascardi tenemos distintas situaciones. La primera, que se inicia allá en noviembre del 2017 con la usurpación de una misma familia. Y yo me voy a recargar una familia, pues no son comunidad, lo resalto, no son comunidad reconocida, no están en el relevamiento ni del CODESI ni del INAI. Bien. Ellos han llegado allí, usurpan con violencia y producen la usurpación por despojo de un inmueble del Estado Nacional a cargo de la Administración de Parques, y de ahí se va extendiendo a toda
tal cual fue un cáncer, ¿no sé, se va extendiendo a todos los inmuebles vecinos. Allí le toca a Diego Frutos, en su propiedad La Cristalina, y no solo eso, sino que, de eso voy a hablar ahora dentro de un ratito, sino que él simplemente lo que intenta hacer es una defensa legal, porque nunca hizo un solo acto de violencia en defensa de sus derechos. Cuando en algún momento, en alguna fiscalía nos dijeron, bueno, pero lo quedaba resistir. ¿De qué manera? Esta es la manera que entendemos nosotros. Nosotros somos hombres de derecho y entendemos que la manera de defenderlo es así. En este marco, Diego Frutos ha sido intrusado, ha sido despojado, ha sido quemada su propiedad, y no contento con eso, siempre es la misma gente, por eso no lo voy a reiterar, es la familia Colón Nahuel. Ha sido golpeado en la ruta, en un corte de ruta provocado por esta gente, donde él se baja a mirar qué estaba sucediendo, es agredido, es golpeado, esto está caratulado como lesiones graves o lesiones, todavía está por verse. A nuestro juicio no hay lesiones allí, sino que hay, y en esto estamos peleando, que hay un homicidio en grado de tentativa. ¿Bien? Porque uno de los imputados, y así dicen los testigos, dispara una puñalada que le pega en el cierre de la protección de la campera que tenía, y por eso, por cuestión de la providencia, él no termina siendo herido. Esta es la situación de Diego Frutos, no puede recuperar todavía su propiedad. Estamos con la causa penal para ver que están imputados. Lo que sí ya le hemos logrado que se saquen la máscara y puedan declarar en la audiencia de formulación de cargos que ya se hicieron. Uno de ellos está, no sabemos de qué manera, pero está en Chile. Bien, a quien nosotros le imputamos uno de los hechos más graves. Allí en Mascardi también tenemos la situación de Obispado. La situación de Obispado fue voy a ser muy sintético y aclarar una sola situación. El Obispado de San Isidro tiene allí las cabañas Huecharruca, un lugar que le prestaba servicio a 350 chicos de Buenos Aires, del conurbano, que venían a pasar sus vacaciones y a disfrutar de la naturaleza en Bariloche. Fue destrozado absolutamente todo y robado. A mí se me pide en su momento que denuncie un delito, que identifique a los responsables, que los impute y trate de condenarlos. Las tres cosas, primera las logré hacer, la condena no la pude hacer porque me revocan el poder por una disidencia en la forma de proceder. Para mí había que ir de acuerdo a derecho, seguir el proceso y no iba a prestarme a borrar con el codo lo que escribí con la mano. Es decir, allí terminó mi función para el obispado. Pero también tenemos, como la contracara de esto, la existencia de la comunidad Buritray, conformada por la familia Montenegro, que iban a venir hoy, y lamentablemente fueron atemorizados. Y no solo eso, sino que estas fotos que estaban recién, si las pueden poner por favor, les agradezco, tuvieron en la anteanoche un atentado sobre la entrada al predio, a la comunidad, al predio, donde destrozaron los candados, como un claro mensaje de lo que podía suceder si venían, y es esta misma gente que está enfrente. Y esta gente, la comunidad Buritray es una comunidad que tiene presencia en la zona de 1916. Hemos logrado probar un permiso de pastaje de 1916 que demuestra que la familia estaba allí, además de toda la presencia ininterrumpida que han tenido. Es una comunidad ordenada, reconocida como comunidad mapuche o comunidad de pueblo originario. En el año 99-2000, cuando se inician los reconocimientos de las comunidades, esto estaba a nombre de lamentablemente de la hoy fallecida Clarisa Montenegro, que era su líder y que tenía un don muy especial para comunicar. Ella logró comunicar con mucha pacificidad y recuerdo que fui contratado por ella, que en la última audiencia, el día anterior a que falleciera, me dice, nos dejó dos recomendaciones:
que le transmitiera a su comunidad 2 recomendaciones. Primero, que siempre a cara descubierta y siempre con la verdad y la paz. Esa fue la manera de que de esta comunidad se desarrolla allí en Mascardi. Tienen un comanejo con la Administración de Parques Nacionales, explotan un camping y respetan absolutamente a todo. No ha habido un solo conflicto generado por la comunidad Huiritrae. ¿Por qué señalo lo de la comunidad Huiritrae y hago un pequeño recuento de quiénes son? Porque este asentamiento que yo refería al inicio, que ha irrumpido en el Mascardi en las tierras de la Administración de Parques Nacionales, está alojada, se aloja en el territorio reconocido ya de la comunidad Huiritrae. La comunidad Huiritrae tiene reconocido Cerro Redondo, Cerro Sin Nombre, hasta el Manso como territorio, con una ocupación actual ya otorgada y con promesa de la Administración de Parques Nacionales, del Estado argentino a través de Parques Nacionales, de seguirle otorgando la continuidad. Es decir, que esta gente, Coloán Nahuel, ha irrumpido y ha intrusado a una comunidad mapuche realmente bien constituida y respetuosa e integrada al Estado argentino. Voy a rescatar para no dejar pasar esto, en cuanto coincido plenamente con el doctor Sarsay en todo lo que he hecho, pero especialmente en el párrafo donde dice la mala presencia del Estado. Aquí en Mascardi no solamente hemos tenido una mala presencia, sino una incentivación a la gente, a la comunidad Coloán Nahuel, a la gente de Coloán Nahuel, de continuar y apoyo en sus actos. Se les cortó la luz por la disposición del juez federal, el Estado le proveyó un equipo electrógeno. Les proveen habitualmente, y de esto se produce en uno de los casos que también lo patrociné yo, que fue junto con el doctor, que después unieron las causas, porque el doctor Suárez Colman había hecho también una presentación similar, en donde se lo procesa al señor Luis Pilquimán, que es el número 2 del INAI. Se lo procesa porque venía con una camioneta del Estado trayendo gente, acarreando gente, para decirlo con propiedad, a la toma de Mascardi, a la usurpación de Mascardi. Estas son las situaciones que nosotros decimos que son absolutamente contrarias a derecho. Nos está costando muchísimo, más allá del fallo ejemplar que tuvimos en la causa Obispado, que yo siempre lo menciono porque el doctor Martín Arroyo emitió un fallo que fue impugnado 5 veces y las 5 veces fue ratificado. O sea, la consistencia jurídica que tenía ese fallo es rectora, inclusive para nosotros, en todo el resto de los asuntos que venimos tratando. Esto no es menor, porque este tipo de hechos, al tener estas comunidades, estos grupos de gente violentos que irrumpen, toman por la fuerza, por las vías de hecho, territorio, se los protege desde el Estado, produce un efecto de demostración. Y ya lo estamos viendo en la línea sur, en la ruta 23. Allí tenemos otro asunto que estamos atendiendo nosotros, que es la causa ADEM con la comunidad actual, donde, y esto voy a hacer una referencia a lo que decía Hugo recién, a la carpeta del INAI, donde esta gente toma un lote que no es el que está reclamado por ellos, ni en la carpeta técnica, ni una certificación del CODESI. Bien, es decir, tomaron otro lote, en este caso ellos pedían el lote 8, y los lotes que usurpan son el 13, 14, 27, 28. No logramos que la Fiscalía nos acompañe en el desalojo, como corresponde por el 118 del Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro. No logramos que nos acompañe en eso, ya es la segunda audiencia que tenemos. Dictan una medida cautelar de no innovar que lo único que hace es ratificar y fortalecer el delito, la presencia de estos intrusos en el lote, porque hoy el dueño, con 2 títulos sobre los 2 campos, son 12.000 hectáreas, con 2 títulos perfectos y una ocupación pacífica de más de 50 años, no puede ingresar, no puede manejar sus animales, no puede acceder a sus bienes, no puede acceder a su casa. Eso sí es mala presencia, ¿no? Mala Eso presencia del Estado. Totalmente mala presencia. Y los jueces que tampoco se animan.
Y acá es el elemento fundamental, que es lo que decía Hugo. Presencia maldita. Exacto. ¿Qué dicen? No, pero nosotros no podemos proceder, me dicen en Fiscalía, no lo podemos acompañar, ¿no? Porque hay una certificación del CODESI, pero el CODESI primero habla de una carpeta técnica. Vamos a pedir la carpeta técnica, resulta que el relevamiento es de Ñorquinco, más de 150 kilómetros del campo donde estamos hablando. Entonces, no se entiende esto. Cuando miramos esa carpeta técnica, y muy bien lo que decía Hugo cuando señalaba que el relevamiento no es una mensura. La escritura, en el caso tiene una mensura, porque en ese momento ya se exigía, que acompaña a la escritura una mensura registrada en el registro de la propiedad inmueble, y se contrapone, y los jueces le dan lugar, esto es lo grave, se contrapone con esta pericia, por llamarlo relevamiento, que hace un agrimensor, que notablemente dice que ese relevamiento se hace en virtud de lo que dijo la comunidad. O sea, yo voy, pido y digo que el Nahuel es mío, y se lo incorpora como propio, solamente por el dicho de la comunidad. ¿Cómo puede ser que estatus jurídico tiene esa, o qué entidad jurídica tiene ese relevamiento, si está hecho en función de una confesión de una de las partes interesadas, bien, contra una mensura debidamente registrada? O sea, acá el Estado indudablemente está fallando en esta situación. Ahí Ernesto, Hugo quiere hacer un comentario. Sí, claro. Un minuto la palabra. ¿Querés hacer un comentario, Hugo? Sí, quería agregar algo que tiene que ver con lo que estás diciendo y con lo que dijo antes el doctor Saxon. Respecto... ¿Perdón? ¿Hola? Ahí se escucha, ahí se escucha. Sí, quería agregar algo a lo que estabas diciendo y a lo que dijo antes el doctor Sapsay, que es que las personas que han llegado a tener el título de propiedad porque adquirieron un inmueble, en estas provincias jóvenes, yo en el estudio tengo muchísimos representados que tienen títulos de dominio de hace 100 años, 120, 110, esto es muy común acá en la Patagonia, y que en la misma familia permaneció esa tierra. Entonces, yo lo que me pregunto es, respecto de lo que ahora se habla de cosmovisión y qué sé yo, y de amor a la tierra y del vínculo con la tierra, ¿alguien podría decir que esas gentes donde nacieron sus hijos, sus nietos, donde cultivaron, donde cuidaron ese inmueble, tiene menor arraigo, menor jerarquía ese título y ese vínculo con el suelo que la que puede tener otro derecho, como puede ser el derecho de... Y de buena fe, porque pagaron un precio, tienen un título que se lo ratifica el Estado, porque es el Estado el custodio de ese título por vía de un ámbito de una registración de propiedad. Entonces, ¿puede alguien decir que esa jerarquía, o el doctor decía, todo el derecho de propiedad tiene igual jerarquía? No hay un derecho mejor que otro en la propiedad, son idénticos derechos. Por eso dramático esto que relataba. Ernesto, te pido un minuto para cerrar tu presentación, así pasamos a Mercedes. Perfecto, cierro simplemente con esto, les agradezco los comentarios, colegas. Simplemente esto, entendemos que hoy la aplicación práctica del derecho no está siendo ajustada al derecho, lamentablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, por último pasamos a Mercedes Lamatre. Mercedes es la secretaria legal y técnica de la Municipalidad de Bariloche y es muy interesante, digamos, tener la presencia de ella hoy acá. La escuchamos hoy a la gobernadora, habló del interés de la municipalidad sobre el Parque Central, nos contó la historia desde 2006 que están trabajando en esto. Son terrenos públicos en custodia del Ejército, son terrenos que usa la población de la ciudad de Bariloche, es un lugar de esparcimiento. Hoy se están viendo perjudicados, con lo cual tener a Mercedes acá para que nos comente cuál es la preocupación que tiene la municipalidad y qué es lo que está haciendo jurídicamente de la municipalidad es realmente interesantísimo. Así que Mercedes, un gusto. Buenas tardes a todos.
Bueno, antes que nada agradecerles por habernos invitado a participar de este foro en representación de la Municipalidad de Bariloche. La idea es contarles las acciones legales que ha llevado adelante el municipio en el reciente relevamiento de la comunidad Quijada. Pero antes que nada aclarar que no es nuestra intención participar en debates ni ideológicos ni políticos respecto de la existencia y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ya que ese debate se ha dado ampliamente en la Argentina, está superado y prueba de ello que están incorporados en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial de Río Negro e incluso en la Carta Orgánica Municipal. Es decir, no vinimos a eso. Sí a contarles lo que hemos realizado, entendiendo que el foco del conflicto radica en cómo el INAI está aplicando las leyes que regulan el ejercicio del derecho constitucional de los pueblos indígenas. Casi todos los derechos constitucionales se ejercen de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio y este no escapa a esas reglas. En el caso puntual del INAI, consideramos que actúa en forma unilateral y, no voy a decir clandestina, pero evidentemente viola el derecho de concurrencia que tiene el Estado municipal como Estado autónomo e independiente y que ejerce plena jurisdicción sobre todas las tierras que conforman el ejido municipal. En el caso puntual de la comunidad Quijada, en abril de este año, que es el relevamiento más reciente, nos enteramos que el INAI había dictado la resolución 43, mediante la cual da por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la comunidad denominada Celestino Quijada. Y les reconoce la ocupación actual, tradicional y pública sobre 370 hectáreas que están ubicadas en la ladera sur del Cerro Otto. Esas tierras están dentro del ejido municipal, muy cerca del casco urbano, y particularmente contienen 95 hectáreas que hoy se encuentran bajo el dominio municipal. Son 95 hectáreas que componen el lote H10-1, que en el año 1977 esas 95 hectáreas fueron cedidas gratuitamente al ejército argentino para que desarrolle en ese lugar pistas de esquí y las utilice, o sea, con destino específico y condicionante de la donación de que sean utilizadas a ese fin. Transcurrieron los años y la transferencia de dominio no se realizó, con lo cual ese lote sigue siendo del dominio municipal. A raíz de esta resolución nos presentamos espontáneamente, porque nunca fuimos convocados, en junio de este año. Nos presentamos ante el INAI a los fines de plantear la nulidad de dicha resolución, porque consideramos que se ha violado el derecho de concurrencia del Estado municipal en cuanto Estado organizado y autónomo y con plena jurisdicción dentro de su territorio. Si el INAI hubiera participado al municipio en el procedimiento de relevamiento, el municipio podría haber acreditado que esas tierras tienen un uso histórico y público por parte de toda la comunidad de Bariloche, que la utiliza con fines recreativos, deportivos e incluso turísticos, e incluso también los visitantes. En ese lugar se encuentran lugares paradigmáticos como el teleférico del Cerro Otto, se encuentra el complejo invernal de Piedras Blancas, pistas de esquí de fondo, que es la Cuna de Lobos, está también el refugio Berghoff y el Museo del Berghoff. Además, está surcada por múltiples senderos de montaña, donde la gente practica trekking, ciclismo, e incluso se han desarrollado pistas de despegue de vuelos de parapente.
Es una zona de uso y de interés público. Y principalmente tiene un enorme valor ambiental. Tiene bosques nativos, fuentes de agua, recursos hídricos, y está planificada como un pulmón verde del ejido urbano. Con lo cual, el interés del municipio es totalmente legítimo para defender estas tierras. Hicimos el planteo bajo toda esta argumentación y lamentablemente en julio nos enteramos de que había sido rechazado, con la característica que nos llamó la atención de que nuevamente no fuimos tenidos en cuenta, nunca nos notificaron del rechazo, lo cual nos obligó a presentarnos recientemente, ahora en agosto, espontáneamente, porque no fuimos notificados, a plantear un recurso de alzada ante el Ministerio de Justicia de la Nación. Esperamos que el Ministerio de Justicia, hoy estamos esperando, reconsidere todos los argumentos expuestos, que entendemos que son argumentos de peso, y decrete la nulidad de la resolución y nos invite a participar del relevamiento. Más aún, esa zona tiene una planificación urbana y ambiental que compone el proyecto del Parque Central, sobre el que iba a hablar el secretario de Desarrollo Urbano, que estaba invitado a explicarle de qué se trata el proyecto, pero lamentablemente por un tema COVID y contacto estrecho no pudo estar. Todas estas características de las tierras relevadas e involucradas en la resolución 43 hacen que el municipio se vea obligado realmente a participar y a defender tierras que son de total interés público y que tienen una proyección que atañe a todos los habitantes del municipio e incluso también a sus visitantes. En eso estamos, aguardando la resolución del Ministerio del Ministro de Justicia de la Nación. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Muy interesante. Bueno, pasamos unos minutos a las preguntas, que tengo algunas preguntas. Acá tengo una pregunta para Ernesto directamente, ya la leo y es para vos, Chino. Teniendo posesión y título y ante usurpación de comunidades mapuches, ¿las denuncias se deben hacer contra el grupo delictivo, contra el Estado o contra ambos? La denuncia se debe hacer contra el grupo delictivo porque es el autor del delito al que hay que denunciar. Indudablemente, después lo que por ahí es confusa o es compleja la respuesta, porque tiene una pata también, quién es responsable del daño. ¿Bien? El delito hay que denunciarlo al autor y el daño a los dos. Si el Estado no respondiera, como está haciendo en estas situaciones, por ejemplo, el caso concreto, ADEM como comunidad habitual, está planteado posteriormente en el justicia, sobre todo al Estado provincial, porque la justicia no ha respondido como debió responder. Es más bien con la medida cautelar, parten del titular real con títulos perfectos. Ok, perfecto. Pasamos a una pregunta para Daniel. ¿Por qué la justicia no condena ni sanciona con verdadero rigor legal la ocupación de territorios públicos o privados obtenidos mediante la utilización de vías de hecho o usurpaciones? Este es uno de los temas más graves del desmoronamiento del derecho constitucional y de la República, la forma republicana de gobierno de la Argentina. ¿Por qué? Porque el gran puntal del sostenimiento del Estado de Derecho es la justicia, es el brazo judicial. ¿Y qué nos pasa fundamentalmente con la justicia federal penal? Creo que se puede extender a la provincial, de muchas provincias, pero no me voy a meter porque está en juego sobre todo la justicia federal penal. Encontramos fundamentalmente jueces que tienen una vinculación directa con el poder político. Inclusive algunos forman parte de una organización que creo que ya todos conocen, Justicia Legítima, que tiene varios años, en cuyo estatuto, esto no es ninguna denuncia, léanlo,
se autotitulan jueces militantes porque deben cumplir con las bases del movimiento que encarnan los Kirchner. No sé en ese momento bajo qué designación concreta, porque han sido tantas cosas distintas frente de todo, los Kirchner. Entonces ya eso viola de por sí la ley de organización del Estado, que exige el juez una posición de independencia, de apoliticidad y de apartidismo. Puede tener valores, obviamente, puede tener ideología en sentido lato, pero no puede adherir al credo de un partido político, y menos de manera tan explícita y sin que pase nada. Por eso vemos que cuando intervienen estos personajes, ya sea desde el Ministerio Público, ya sea desde el Poder Judicial, actúan contrario a derecho, acá lo vemos, o sea, no solo es una mala presencia, es una presencia maldita, y actúan contra derecho. Contra derecho. Por ejemplo, avalando la actitud de grupos y personas que son delincuenciales. Es el peor de los mundos. Yo siempre he dicho que es terrible la corrupción, pero lo terrible es la conjunción de la corrupción más impunidad. Pero si además de eso hay complicidad de quienes deben juzgar las conductas con los que cometen los delitos, es un chiquero. Perdónenme mi mal francés. Lamentablemente, en muchos momentos quienes estamos en el mundo del derecho nos sentimos que vivimos en un verdadero chiquero. A eso se agrega jueces timoratos, tiempistas, que es un término que se ha acuñado bastante, según quién gobierna es como van a fallar, o como ha pasado con los casos vinculados con Olivos, hay delito, no hay delito, sacan conclusiones absolutamente increíbles, es todo lo contrario a lo que uno estudió. Y eso lleva a un cuadro de situación verdaderamente atroz, del que debemos salir. Yo soy optimista a pesar de todo. Soy optimista porque veo esto, porque esto ayuda enormemente. El fallo de la Corte en el tema de presencialidad en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires no hubiera existido si miles de padres, no solo de la ciudad autónoma, sino también del conurbano, hubieran salido a abrazar escuelas y a clamar para que sus hijos asistieran al colegio. No hubiera habido, se los aseguro, lo sé concretamente. Eso produjo el fallo. Y acá estoy convencido que va a pasar exactamente lo mismo. Y esto va a ser un hito lo que ha ocurrido hoy acá. Porque va a visibilizar algo que para la mayoría de los argentinos, estoy convencido, es insoportable. No se puede aceptar. No solo por lo ético y por lo moral, por la seguridad personal y la de nuestros hijos y nietos. Porque si esto pasa, y esto implica la introducción del narcotráfico, ¿qué destino tienen nuestros hijos y nietos? Ninguno. Perdonen que me he extendido tanto. Gracias. Gracias, Daniel. Me queda una pregunta para Hugo y ya terminamos. Hugo, ¿por qué el procedimiento del INAI y la tramitación de sus carpetas técnicas ocurren sin dar participación a posibles afectados que son los titulares del derecho de propiedad, digamos, ¿no? Los dueños de la tierra? Bueno, ¿por qué ocurre? Ocurre porque ocurre, pero no porque haya alguna situación de derecho que lo avale. Es exactamente lo que está aquí indicando el doctor Sapsay. Como yo dije antes, el pronunciamiento del INAI es un acto administrativo. Para que el acto administrativo sea eficaz, debe ser notificado. Debe ser notificado. Fíjate lo que cuenta aquí la doctora de que se está sucediendo en Bariloche. Bariloche está siendo usurpada en un área que le es propia, en un pedazo de tierra que le es propia, y el INAI de algún modo lo avala porque no los notifica, y no los notifica porque no porque no deba notificarlo. Si me preguntás, el acto administrativo es ineficaz, y si van a la justicia, van a tener que revocarlo, van a tener que lograr la revocación. Es un acto ineficaz, de acuerdo a la ley 19.549 de procedimiento administrativo. Es muy claro, es muy claro.
Únicamente si la afectación fuera, se puede decir general, no hay un afectado, ellos largan una carpeta, un pronunciamiento administrativo de esos que no afecta a nadie, bueno, con una publicación en el boletín oficial sería suficiente para la eficacia del acto. Sin embargo, el acto es ineficaz y agravia algo. Ya, te voy a agregar algo acerca de la presencia de... ¿O ya nos tenemos que ir? No, por favor. Bien, Hugo, se por fue. favor. Presencia del Estado. Nosotros en San Martín de los Andes tenemos un buen ejemplo. Hay una comunidad mapuche curruinca que hoy alguien la mencionó. La comunidad mapuche venía reclamando un espacio de tierra bastante grande. Está dentro del Parque Nacional Lanín, está bajo la norma de parque, y después de la Constitución del 94, cuando aparece este nuevo derecho, que es un derecho de incidencia colectiva, que es el derecho de propiedad comunitaria indígena, el Congreso de la Nación dicta una ley y les otorga en calidad de título comunitario 14.000 hectáreas. Cuando vos vas en San Martín de los Andes de la costa, los dos lados de la costa sur y norte, por bastantes kilómetros, son de propiedad curruinca. Nosotros, la gente que vive en San Martín de los Andes, cuando quiere ir a determinadas playas, paga un pase a la comunidad curruinca, que están parados ahí, le cobran a uno para entrar en su propiedad, que la gente lo paga y corresponde. Es decir que lo que tiene que quedar claro es que no es que todo esto tiene intención de menoscabar el derecho o la propiedad comunitaria indígena. De ningún modo, ellos tienen un reconocimiento constitucional y es parte de nuestro Estado de Derecho. Lo que no se avala es todo este desastre y estos delitos. Esto es una cosa absolutamente aparte. No tiene nada que ver con el derecho. Gracias, Hugo. Ernesto, ¿querías hacer un comentario? Quería agregar sobre lo que dice Hugo y con respecto a la pregunta que se me hizo, complementarla. Todas las actuaciones del INAI, cuando el damnificado tome conocimiento, debe impugnarlo. Debe impugnarlo, si no tiene respuesta allí, debe judicializarlo, porque de esta manera también hay responsabilidad del funcionario público, claro, que emitió esa resolución. Claro. Exactamente. Sí, Daniel, por favor. Quiero decir que estoy realmente muy bien sorprendido de la calidad de los letrados que tienen en esta zona. Y hablo por el doctor Burguenic, el doctor Saavedra y la doctora Lamastre, porque no es común, yo voy mucho a provincia, este nivel. O sea que confío en que esto también es muy importante. Lo segundo, que acá, que no se pudo hablar porque daría para una reunión entera, está en juego un problema de soberanía. Yo no alcancé a decirlo porque se me iba el tiempo, pero ojo, que acá se ha hablado de la creación de un Estado mapuche. ¿Con la modificación de la Constitución chilena? Bueno, imagínate, pero concretamente acá lo ha dicho el licenciado Darda, que no están contentos con la Argentina y que pensar en cederles una porción de territorio. No voy a lo ideológico, es abiertamente inconstitucional. El Estado argentino es un Estado indisoluble de provincias que integran un único Estado y no existe el derecho de secesión ni la posibilidad de parcelar, pero no un pedazo de Estado. No existe. Entonces, que propongan una reforma de la Constitución, vamos a discutir todos si estamos dispuestos a ceder una parte del territorio a una comunidad originaria. Si esto es válido o no, pero no de hecho. Pero cuidado, porque no es que algún loco lo dijo una autoridad nacional que no fue desmentida por ninguna autoridad nacional, por ninguna. Entonces, cuidado, porque lo que está en juego es muy serio. Y por último, quería felicitar a los organizadores de este panel, porque ha sido, y en general de todo el encuentro, a Miguel, a Luis y a Manano, que no sé por dónde anda, Mariano, ahí está, Mariano, porque favor. ha sido realmente impecable y al hotel. Yo no es la primera vez que vengo acá, vine a muchos congresos, varios congresos de derecho, y siempre es un placer realmente. Muchas gracias, Hugo, venir acá. Bueno, sí, gracias, Daniel, por tus usted. palabras. Vamos a dar fin
si me dejan 2 minutos, yo tengo algunas conclusiones que he tomado personalmente y que me gustaría compartirlas con ustedes porque es un poco lo que me gustaría que nos quede a todos. Primero, como dijo Daniel, el derecho de propiedad comunitaria no es un derecho supremo que esté encima de cualquier otro derecho otorgado por la Constitución Nacional. El derecho de la comunidad indígena o de la comunidad originaria y el derecho a la propiedad privada están en el mismo rango. Que no es un derecho secundario. Que no es un derecho secundario. No existe esa categoría de primario y secundario. Por favor, y digamos, no permitamos que desde Roma nos modifiquen la Constitución Nacional. Sin herir, digamos, pero la letra de la Constitución Nacional es así. Segundo punto, no podemos tener leyes de emergencias durante toda nuestra vida. La ley 26.160 se dictó de emergencia para hacer un relevamiento de comunidades originarias. Se sigue cambiando, se sigue extendiendo, digamos, nos vamos a morir todos nosotros y vamos a seguir en emergencia de relevamiento de comunidad originaria. Tercer punto, súper relevante, digamos, cuando el Estado argentino analiza una carpeta que puede afectar derechos de terceros, derechos como los que puede tener la Municipalidad de Bariloche o derechos como los que puede tener Diego Frutos acá, tienen que darle derecho y tienen que escucharlo. Es la Constitución Nacional, es la ley, digamos, a la cual estamos todos sujetos. Y lo último que yo me quedo en la cabeza es dialoguemos, busquemos el diálogo, no confrontemos, no busquemos la violencia. La violencia no ayuda, la violencia nos lleva a querer abrazarlo a Diego, como dijo Daniel, pero no soluciona los problemas. Yo creo que esto es un tema de diálogo, esto es un tema muy profundo, muy complicado y tenemos que buscar el diálogo y la paz. Así que muchas gracias a todos y seguimos hablando. Muchísimas gracias y antes de concluir esta parte, de irnos a un pequeño receso de 20 minutos, les vamos a compartir un video que se refiere al Parque Central, algo que se ha hablado en este espacio y en los espacios anteriores. Está a cargo del arquitecto Pablo Bullaude, que como bien se señaló, está con una situación de aislamiento por un COVID cercano y entonces nos envió este video como para compartirlo y para que ustedes tengan una idea de en qué se está trabajando en el municipio de San Carlos de Bariloche. Así que vemos el video y vamos al receso. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Bullaude, tengo a cargo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Bariloche. Y la intención de nuestra participación en el foro es transmitirles, contarles cuál es la visión que tiene el municipio específicamente sobre el territorio, el área que conocemos como Parque Central, que son las tierras que actualmente tienen custodia el Ejército Nacional. Y cuáles son los trabajos que se han venido realizando en los últimos años en relación a este territorio. En el año 2016, y como iniciativa de la actual gobernadora, se crea la Comisión Mixta del Parque Central, que tiene como objetivo la creación del parque y también la recomendación de diversas estrategias de conservación a las autoridades de aplicación, como también la elaboración de un plan de trabajo, etc. La comisión está formada por diversas organizaciones de la sociedad civil, por el Estado nacional, provincial y municipal, y por representantes de las comunidades de pueblos originarios que en aquel momento tenían reconocimiento territorial por parte del INAI. En el año 2019, y como iniciativa de esta comisión, se inicia la elaboración de un estudio de base financiado por la provincia y coordinado por el equipo técnico municipal, un estudio de base con el objetivo de realizar un diagnóstico de ese territorio, tanto en cuanto a los aspectos naturales como los aspectos antrópicos, ¿no? Culturales, y de todo tipo de actividades que en ese territorio se realizan. El estudio se termina en febrero del 2020, realizado por 2 profesionales locales y por el equipo técnico de la Dirección de Áreas Protegidas del municipio. Y este equipo en el estudio
que entregan, el documento que se entrega, va un poco más allá de solamente de la etapa de diagnóstico, proponiendo la creación de un área protegida, de un área natural protegida, como herramienta de gestión de ese territorio, ¿no? De ordenamiento y de gestión de ese territorio. Un área natural protegida tiene como objetivo primordial conservar la biodiversidad natural y cultural y los bienes y servicios ambientales que brindan a toda la sociedad en ese territorio. Dentro de un área protegida pueden convivir distintos tipos de áreas, no es solamente la conservación absoluta de ese territorio, puede haber distintos destinos, distintos objetivos a distintos lugares de esa área protegida. De hecho, es un sistema de áreas protegidas. Particularmente para este territorio se propone eso. La Dirección de Áreas Protegidas de la Municipalidad propone la utilización de la clasificación que tiene la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una clasificación amplia, no es exactamente la de la provincia, no es exactamente la de nación, incorpora ambas, pero es una visión amplia que integra desde la conservación estricta del territorio, con una categoría, hasta en el otro extremo otras categorías que permiten una mayor actividad humana dentro de ese territorio, y una categoría específica que permite el comanejo de ese territorio entre la autoridad de aplicación, que es el Estado, y los pobladores de ese territorio, sean o no comunidades de pueblos originarios. Para cada categoría se define un sistema de gestión distinto que se integra en un solo sistema de gestión que va a estar definido dentro de un plan de manejo, que es el paso siguiente, ¿no? El primer paso para la creación de un área protegida es elaborar este plan de manejo a través de la participación y con el objetivo de llegar a un consenso. Actualmente estamos trabajando en un convenio entre provincia, nación y el municipio para llevar adelante ese plan de manejo a partir del estudio de base. Una vez elaborado el plan, debe ser aprobado por el Consejo Deliberante, donde también se crearía esta área natural protegida. Desde nuestro punto de vista, este instrumento, esta definición del territorio, es una gran oportunidad que tenemos todos para, a través de un acuerdo general, a través del consenso justamente, cumplir los objetivos y las visiones diversas que tenemos y poder integrarlas en una sola línea de trabajo. Esta es la propuesta y esperamos poder trabajarla con todos a través de la participación y llegar a un producto realmente superador. Muchas gracias.